Bien, bienvenidos a esta segunda clase de esta primera sesión. Estamos viendo un poco con el texto de Elías, esto de la diferencia entre individuo y sociedad. Recuerden que tienen una actividad en el foro, que es obligatoria, tienen que participar. Para esta segunda clase no les voy a dejar una actividad obligatoria, sí, pero sí les voy a dejar un texto para leer que tiene que ver con el tema que tratamos en esta clase. Bien, vamos a ver sobre qué es y qué no es investigación científica en ciencias sociales, ¿sí? Vamos a trabajar con el texto de Sautu, que llama precisamente acerca de qué es y qué no es investigación científica en ciencias sociales. Este texto es un texto cortito que tiene muchos conceptos importantes, está en la plataforma y yo les aconsejo que lean el texto, ¿sí? Y en base a ese texto es que desarrollamos esta clase. Bien. Cuando hablamos de investigación social, vamos a hablar de una forma de conocimiento que se construye sobre evidencia empírica y a partir de una teoría, algo que va a hacer mucho énfasis Sauto es en el tema de la importancia de la teoría, y esta teoría va a ser aplicando reglas de procedimiento explícitas, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más sobre esto, pero toda investigación social conlleva una teoría, no hay metodología sin un trasfondo teórico. Bien, cuando hablamos de la investigación social, vamos a decir que toda investigación social se sostiene sobre las teorías, sobre los modelos de análisis y los conceptos que estructuran un área de conocimiento, ¿sí? Y que aportan tanto ideas, dudas como hipótesis. Desde el momento en que inclusive elegimos un tema de investigación, ya lo estamos haciendo con una carga teórica, con una visión teórica sobre ese mismo tema que queremos estudiar, ¿sí? También, ¿sí? Vamos a estar trabajando con estas teorías también nos van a brindar modelos de análisis, y también muchas teorías implican conceptos que usamos para entender aquello que estamos queriendo observar, que queremos investigar, ¿sí? Y toda investigación social va a aportar ideas, dudas o hipótesis. ¿Qué quiere decir? Que no es investigación social si no estamos aportando algo, ¿sí? Si no estamos tratando de obtener una idea nueva o dudar sobre algo que alguien dijo, ¿sí? O tratar de plantear una hipótesis nueva. Así sea, no es necesario que sea lo más novedoso del mundo, sino que tiene que ser algo que ayude y que incremente el conocimiento que hay en determinada área. Y de esta forma, sobre toda esta base, sobre toda esta estructura de teorías, modelos y conceptos, es que vamos a construir un objetivo de investigación. Por ejemplo, supongamos que, para darles un ejemplo, quiero investigar sobre el bullying escolar, ¿sí? Si yo quiero investigar sobre el bullying escolar, lo voy a hacer basándome primero sobre investigaciones que vinieron antes que la mía, y lo voy a hacer siempre dentro de un encuadre. Si lo quiero investigar desde la psicología, por ejemplo, bien, desde la psicología van a haber teorías que van a tener conceptos claves que yo voy a usar para interpretar lo que quiero ver. Entonces, por ejemplo, les pongo aquí un ejemplo de una investigación sobre el bullying en psicología. Y nos habla de, por ejemplo, factores de vulnerabilidad y riesgos. El hecho de usar un concepto como factores de vulnerabilidad y riesgo ya es un concepto teórico que yo quiero ver de aplicar a lo que vaya a estudiar, ¿sí? Entonces, siempre va a haber un esquema teórico y siempre va a haber unos antecedentes teóricos a mi investigación, y también, vamos a ver más adelante, inclusive las técnicas que yo elija usar
van a acompañar, ¿sí? La metodología también tiene un fundamento teórico, y siempre mi metodología va a acompañar al encuadre teórico que yo quiera emplear. Decíamos entonces que esta investigación social es una forma de conocimiento que se construye sobre evidencia empírica a partir de una teoría, ¿sí? Y esta teoría también implica reglas de procedimiento explícitas. Cuando hablamos de que se apoya sobre la evidencia empírica, esta evidencia empírica, aquello que yo voy a observar, va a responder a mis objetivos de investigación, por supuesto, van a involucrar el uso de la medición, de la observación y del registro, ¿bien? Aquello que yo observe de forma empírica, o voy a intentar medirlo, o voy a intentar observarlo, o voy a intentar registrarlo. En ciencias sociales, principalmente estas son las tres categorías de registro que vamos a tener de nuestra evidencia empírica. O la medimos, no todo se puede medir, entonces lo observamos, no todo se puede medir de forma precisa, entonces por lo menos siempre lo registramos. Este método siempre va a depender del enfoque teórico que yo haya elegido. No hay observación sin teoría, y a su vez la teoría va a ser reinterpretada y reconstruida a partir de la evidencia empírica. Entonces, volviendo por ejemplo al caso del bullying escolar. Si yo quiero estudiar el bullying escolar, ¿sí? Voy a hacerlo desde una perspectiva teórica, y a su vez, esta perspectiva teórica la voy a estar contrastando con lo que yo observe, y voy a ver si es necesario reinterpretar mi perspectiva, reconstruirla, qué va conforme a lo que yo observo, qué no, ¿sí? La teoría va a estar siempre en cambio, en constante cambio, según lo que yo observe empíricamente. Y a su vez, si yo observo sin tener en cuenta una visión teórica, estoy observando por observar. Entonces, no es investigación científica. Otras características de la investigación científica: es temporal histórica, es acotada, es acumulativa y es refutable. Bien. ¿Qué significa que sea temporal histórica? Implica que los temas que trata y cómo los trata siempre van a estar afectados por las circunstancias históricas, mundiales y locales. Siempre, en toda investigación en ciencias sociales, vamos a trabajar desde nuestro presente, obviamente, ¿sí? Entonces, nuestras circunstancias históricas al momento en que investigamos y las circunstancias históricas de lo que estamos observando van a ser a partir de nuestro presente, ¿sí? Entonces, siempre va a ser algo acotado en un tiempo, ¿sí? Y también van a haber intereses económicos y sociales, y van a haber ideas predominantes en las instituciones que patrocinan la investigación. En todas las investigaciones, en todos los institutos de investigación, por ejemplo, en todas las unidades académicas, siempre hay temas, vamos a decir, más de moda que otros. Entonces hay temas que van a tener mucho más énfasis, y mucho más énfasis económico, que otros temas. Esto también es algo temporal histórico que va cambiando. No es lo mismo hace 30 años y no va a ser lo mismo dentro de 30 años. Es por esto mismo que los temas de investigación van a pasar siempre por las etapas de invención, de difusión y de declinación. Siempre va a haber un tema que está en boga, y siempre va a haber temas o perspectivas inclusive que van a empezar a declinar y que ya no van a ser tan relevantes en ese momento para la ciencia. Lo cual es importante y es bueno, porque este carácter temporal implica que el conocimiento en ciencias sociales se va renovando y se va acumulando. Sobre todo esto, ¿no? El conocimiento es acumulativo. Entonces, siempre trabajamos
sobre lo que alguien más que investigó, alguien que vino antes investigó, y vamos acumulando el conocimiento. Nadie empieza de cero con ningún tema, y a lo sumo se pueden ver nuevas formas de ver algo o nuevas perspectivas, pero siempre por sobre lo que ya se ha investigado antes. Por darles un ejemplo, supongamos que quiero investigar sobre el consumo de drogas, ¿sí? Es algo que el consumo de drogas es un tema muy interesante, cómo ha cambiado a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la publicidad, ahí tienen una publicidad vieja de los años 30 más o menos, donde Jarabe Bayer de heroína aconsejaba este jarabe para la irritación de la tos y para la bronquitis, ¿sí? Una droga que su estatus de qué es una droga legal y qué es una droga ilegal ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿sí? De la misma forma, les pongo acá también el ejemplo de cómo se trataba el tema del consumo de drogas, comparándolo, por ejemplo, con los años 60, ¿sí? Este fragmento que les pongo de texto de Manzano, eh, no es un texto de la cátedra, sí, pero es un texto, una fuente de internet, nos habla de que en la década del 60, por ejemplo, se crea la división de toxicomanía, y esta división de toxicomanía trabajaba con médicos y psiquiatras especializados en toxicología, ¿sí? Y que se habían convertido en las autoridades sobre el problema de las drogas. Entonces, para que vean, hoy en día la palabra toxicología o toxicomanía no es tan relevante como lo fue en esa época. Los conceptos que se usan para investigar algo van cambiando con el tiempo. Entonces, la investigación que se hizo en la década del 60, por supuesto, no va a ser la misma que se hace hoy en día. Los temas que se investigan y la forma en que se investiga algo tampoco va a ser la misma. Y esto es bueno porque también nos permite cuestionar y nos permite criticar aquello que vino antes para aportar y construir conocimiento más contemporáneo. Bien, desde fines del siglo XIX, como dice la noticia, las facultades de medicina abrieron cátedras de toxicología, ¿sí? Y la investigación era sobre los efectos psíquicos del consumo de ciertas sustancias, sobre todo para psiquiatras, ¿sí? Sobre todo para el tema de la parte más fisiológica también. Por ejemplo, desde la actualidad, desde lo contemporáneo, hay una dimensión mucho más social sobre el consumo de drogas. Entonces, eso es algo que las disciplinas sociales han ido cambiando, han ido criticando y han ido cambiando el foco sobre cómo se estudia un tema. Entonces, vimos que es temporal histórica, ¿sí? Es acotada, ¿bien? Los objetivos de la investigación van a ser acotados. Los objetivos que tengamos en cualquier investigación y también los objetivos que yo les pido en el proyecto de investigación que me presenten para la materia, tienen que ser alcanzables en corto plazo, especificando tiempo, lugar y objeto. Mientras más específico es la investigación, mejor. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Quiero investigar sobre el mercado laboral y la discriminación. Es una frase muy general, ¿sí? ¿Dónde está el tiempo? ¿Dónde está el lugar? ¿Y dónde está el objeto de este objetivo que tengo? Es algo muy amplio, muy grande. No estoy diciendo ni dónde, ni qué mercado, ni qué conceptos uso. No estoy especificando nada. Entonces, para que lo tengan en mente, ¿sí? Los objetivos siempre, mientras más específicos, mejor, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo más específico todavía, entonces. El tiempo. Voy a plantear, por ejemplo, un periodo de 3 años, o un periodo del 2023 al 2024, ¿sí? Bien, trato de acotarlo lo más posible en tiempo.
el lugar. Voy a hablar del mercado laboral en el sector administrativo sin calificación en la provincia de Salta, ¿sí? Mientras más específico pueda hacerlo, mejor. Lo hago más preciso aún, según los resultados finales de contratación de la consultora en recursos humanos tal y tal, ¿sí? Les pongo un ejemplo de investigación al azar. Lo quiero hacer más específico. Mi objeto de investigación van a ser los resultados de contratación de candidatos, entrecruzando datos con su rango etario y género. Listo. Ahí está. Ahí tengo más específico todavía aquello que quiero alcanzar. Y esto también me ayuda a que sea algo alcanzable. Porque si yo planteo un objetivo muy amplio, muy general, no lo voy a alcanzar. Tengo que siempre apuntar a esto, a que sea lo más específico posible, tanto en tiempo, en lugar y en el objeto de investigación. La investigación social, entonces, es también acumulativa, ¿sí? Se suma a partir de la duda sobre lo ya conocido, es decir, que yo voy a cuestionar aquello que ya esté establecido o que hayan investigado otros antes que yo. Por ejemplo, les doy el ejemplo de este sociólogo clásico Durkheim y el suicidio, ¿sí? Durkheim planteó allá por el 1910 más o menos, a principios del 1900, planteó estudiar el suicidio desde la sociología y explicó que el suicidio ocurre en las sociedades con anomia, con ausencia de normas, o con la existencia de normas contradictorias, ¿sí? Anomia para Durkheim era la falta de normas, ¿sí? De falto y nomia normas. Entonces, cuando en la sociedad no había normas establecidas, no había algo que dé cohesión a los individuos, es que sucedía el suicidio en muchas sociedades. A partir de esto que planteó Durkheim, que fue un aporte muy interesante y muy relevante a la disciplina, surgieron revisiones y relecturas y críticas. Por ejemplo, algunas críticas que se han hecho están basadas en la dificultad de definir algo como anómico contra algo integrado, ¿sí? Es un ejemplo. No todo, si yo digo que algo no tiene normas, como decía Durkheim, no estoy definiendo realmente qué es algo anómico, qué es cuando un ser, un individuo está realmente integrado a la sociedad, cómo lo defino. Entonces es algo que se le pudo criticar a Durkheim. Sin desmerecer los aportes, siempre se puede criticar y siempre se puede intentar construir una nueva visión sobre algo, ¿sí? Otras críticas fueron sobre la falta de consideración de otros factores, como los económicos, ¿sí? Entonces Durkheim habló solamente de la integración del individuo en la sociedad, pero nunca pensó en qué situación socioeconómica tiene el individuo, ¿bien? Y cómo podría afectar su situación socioeconómica en algo como el suicidio. Y también la investigación social pues, es refutable, ¿sí? Es decir, que cualquier investigación social vamos a poder negarla y vamos a poder discutirla y vamos a poder, ninguna investigación social es la verdad absoluta. Otras características también, entonces investigación social lo vamos a poder definir como una combinación de construcciones teóricas y procedimientos lógicos y empíricos explícitos, y los criterios de inclusión y exclusión son desarrollados y consensuados por la comunidad científica. Bien, es decir, en cada disciplina de las ciencias sociales hay ciertas formas de actuar y ciertas formas de construir el conocimiento. Por ejemplo, en la sociología no van a ser los mismos métodos, las mismas teorías que en la psicología.
Ambas son disciplinas sociales, de las ciencias sociales, ambas hacen investigación social, pero van a tener métodos, van a tener criterios distintos, ¿sí? De qué se puede incluir y qué no se puede incluir en esta investigación. ¿Bien? Esto de qué se define propiamente como investigación social es algo que se desarrolla y está consensuado por esta comunidad científica. Bien. Por otro lado, en investigación social no existe una teoría o una metodología o técnica mejor o peor que otra, ¿sí? La teoría va a servir como nuestro marco general de la investigación, y dentro de esta teoría vamos a tener los dos paradigmas metodológicos que se manejan, que son el cualitativo y el cuantitativo. No es que uno sea mejor o peor que el otro. Cada uno lo vamos a elegir según los fines y los objetivos que tengamos en nuestra investigación. Van a haber investigaciones que se van a orientar más hacia lo cualitativo y otras hacia lo cuantitativo. Pero esta elección va a ir de acuerdo a los objetivos y también a nuestro marco teórico y a nuestra fundamentación teórica sobre cómo queremos investigar. Las teorías, algo sobre lo que va a hacer mucho énfasis Sautu. Bien, las teorías son generalizaciones acerca de entidades abstractas, del cómo y del porqué de su ocurrencia, ¿sí? Lo teórico es algo abstracto que tratamos de explicar y tratamos de ver por qué es como es. Son ideas acerca de lo social, de las relaciones sociales y de la sociedad y de su cambio, ¿bien? Son ideas donde tratamos de explicar cómo funciona lo social, cómo funcionan las relaciones sociales y las sociedades y cómo van cambiando. Y lo teórico, mientras más abstracto es, más general va a ser la teoría, y vamos a tener que en toda teoría que va a respaldar nuestra investigación, hay distintos niveles de abstracción, ¿bien? Hay teorías que se van a acercar más a la evidencia empírica, y son conceptos teóricos como las clasificaciones, ¿sí? Que es algo más cerca de lo empírico, marcos conceptuales, que implica un nivel mayor de abstracción, y hasta llegar a sistemas teóricos, que son aquellos sistemas teóricos que son absolutamente abstractos, ¿sí? Por regla general, siempre lo más accesible a todos es aquello que está más cerca de lo empírico. Entonces, consejo general siempre es empezar por lo más cerca de la evidencia empírica, ¿sí? Si yo observo un fenómeno, primero lo voy a hacer desde lo empírico y voy a ir subiendo mis niveles de abstracción, ¿sí? Una investigación social es totalmente válida si nos limitamos a clasificar, por ejemplo, ¿sí? Mientras lo hagamos con ideas, aportando hipótesis u observaciones. Bien, no necesitamos llegar hasta un sistema teórico para hacer investigación social, ¿sí? Eso se lo dejamos a gente con mucha más cabeza, ¿bien? Que piensa sobre estos grandes sistemas teóricos. Para darles un ejemplo, un sistema teórico general, ¿sí? Es por ejemplo, el estructuralismo. El estructuralismo es un sistema teórico general que se encuentra tanto desde la lingüística hasta la antropología, la sociología, la psicología. El estructuralismo es aquel nivel más abstracto que, en términos básicos y sencillos, busca explicar cómo cada sociedad, cada cultura tiene estructuras básicas de comportamiento que las podemos ver, digamos que podemos ver cuáles son las bases, cuál es esa estructura, ese andamiaje básico de cualquier sociedad o cualquier cultura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el estructuralismo desde la visión de la cultura, desde la visión cultural, ese nivel teórico general va a plantear cómo en cada cultura hay estructuras básicas de entendimiento y de significados que se comparten, ¿sí?
Ese es un nivel muy abstracto, ¿sí? Un nivel menos abstracto, si yo quiero aplicar este estructuralismo a lo cultural, por ejemplo, va a ser clasificar los mitos según los arquetipos de personajes. Entonces, por ejemplo, si yo estoy planteando a un nivel muy amplio y abstracto que las culturas tienen significados básicos y estructurales que se pueden reducir a lo más mínimo y existen en otras culturas, bueno, voy a tratar de bajar ese nivel de abstracción a algo más cercano a la realidad empírica, que pueden ser las clasificaciones de algo como los mitos, según, por ejemplo, hay distintos tipos de arquetipos en los mitos. Bueno, hay culturas que siempre tienen un personaje que es el tramposo, o hay muchas culturas que tienen un personaje que es el- el arquetipo de padre, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a intentar hacer una clasificación y así voy a tratar de bajar esa abstracción a un nivel más empírico. ¿Sí? Son distintos niveles que manejan las teorías. No apuntamos a estos sistemas teóricos generales, ¿sí? Como les digo, eso se lo dejamos a gente con mucha cabeza abstracta, que piensa en esos términos súper abstractos. No, apuntamos siempre a empezar desde lo que accedemos, que es la realidad empírica. Las teorías también vamos a pensar que nuestros objetivos son una construcción teórica, ¿sí? Al momento en que decidimos qué vamos a observar, lo estamos haciendo con una visión teórica, lo estamos construyendo desde una teoría. Al momento en que yo digo, bueno, mi investigación va a tratar sobre, por darles un ejemplo, viéndole unos ejemplos que veíamos, sobre el consumo de drogas en tal lugar, en tal barrio, por ejemplo. Lo estoy haciendo desde una construcción teórica donde estoy eligiendo en este objetivo qué conceptos me van a importar, desde qué visión lo voy a abordar, ¿sí? No es lo mismo trabajar un tema desde una visión de lo cualitativo que desde la visión de lo cuantitativo, ¿sí? Bien. Las conclusiones también se evalúan en el marco de soporte a la teoría sobre la cual se realiza la investigación. Bien. Las conclusiones a las que yo llegue no tienen que ser absolutamente reveladoras, ¿sí? Pero sí tienen que aportar algo a lo que yo elijo investigar. Y tienen que aportar algo a toda esta construcción histórica que se hace del conocimiento que tengo. Y también, por otro lado, como les decía, los datos sin teoría no tienen interés académico. Los datos, por juntar datos, no nos dicen nada, ¿sí? Es nuestra interpretación de los datos, ¿sí? Y esa interpretación la hacemos a través de la teoría, lo que va a constituir realmente una investigación. Por ejemplo, datos así sueltos, como una crónica periodística donde yo relate hechos, donde yo relate cosas que suceden, ¿sí? Como les pongo un ejemplo de una crónica periodística, ¿sí? No es investigación, es simplemente una crónica, una narración que tiene un cierto orden. La investigación va a estar al momento en que yo interprete, al momento en que yo trate de explicar, ¿sí? Viendo el tema de los objetivos, el objetivo general es el foco de la investigación, ¿sí? Vamos a volver más adelante a esto de los objetivos, cuando ahondemos más sobre lo que es eh, la propuesta de un proyecto de investigación, ¿sí? El objetivo general va a ser el foco de la investigación y a partir de ahí generalmente hay objetivos generales y objetivos más específicos, ¿sí? Pero lo importante es que estos objetivos cumplan dos criterios.
muy sencillos. Que planteen preguntas relevantes sobre lo real, ¿sí? Yo quiero observar algo de forma empírica, ¿sí? Quiero observar algo real, algo que ocurre, ¿sí? Y quiero plantear preguntas que sean relevantes. No quiero preguntar algo que no tenga relación con lo que yo quiero observar, ¿sí? Y también que represente una contribución al conocimiento acumulado de esa área. Como les decía, no tiene que ser la revelación absoluta, sino que tiene que ser algo que se pregunte, que haga preguntas pertinentes, ¿sí? Y que intente responder estas preguntas pertinentes y de esa forma sume. Esto también implica que, por un lado, no necesitamos hacer una investigación absolutamente original y nueva y que nadie haya hecho antes, ¿sí? Pero tampoco podemos repetir algo que alguien ya hizo, a menos que en esa repetición queramos contribuir algo nuevo. Si alguien que vino antes ya hizo todo un trabajo de recolección de datos y nosotros vamos y usamos esos mismos datos y decimos, sí, en base a estos mismos datos llegamos a las mismas conclusiones. ¿Estoy aportando algo nuevo? No. Pero si yo digo, en base a estos mismos datos, yo quiero ver si, bueno, esta persona hizo junto estos datos en tal año, y yo quiero ver si a la actualidad esos datos siguen siendo relevantes, ahí sí estoy sumando algo, estoy contribuyendo al conocimiento de un área. Bien. Con respecto a lo que es investigación cuantitativa y cualitativa, ¿sí? Bueno, vamos a tener después sesiones abocadas a esto, pero algunas cosas a tener en cuenta es que en los enfoques cualitativos, la explicitación de los supuestos epistemológicos generales juega un papel más importante que en la investigación cuantitativa. ¿Esto qué significa? En la investigación cuantitativa no se suele justificar por qué se usa la metodología cuantitativa, pero en los enfoques cualitativos se le suele dar importancia a por qué elegimos emplear estas metodologías cualitativas. ¿Bien? Porque en los enfoques cuantitativos se tiene esa noción de que la recolección de datos se justifica por sí misma, mientras que en el enfoque cualitativo no estamos recolectando una gran cantidad de datos, sino que estamos recolectando mucha información sobre algo muy específico y sobre algo en lo que estamos tratando de hilar más fino, ¿sí? Entonces, siempre en cualquier tipo de investigación, en cualquier metodología que empleemos, siempre hay un supuesto epistemológico de por qué es adecuado usar tal o cual otra metodología. Y en nuestra investigación, como les decía, la elección va a estar de acuerdo a nuestros objetivos, ¿sí? Y nuestra elección también va a dar por hecho estos supuestos que son un trasfondo teórico de por qué corresponde más hacer algo de forma cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Pero como habíamos visto anteriormente, no hay mejores ni peores técnicas, ni mejores ni peores metodologías, ¿sí? Hay situaciones donde va a ser más apropiado aplicar una, situaciones en las que va a ser más apropiado aplicar otra. Entonces, los métodos son más o menos apropiados al tema o problema que se desea investigar. A rasgos generales, y también para ir definiendo esto de las metodologías, que ya lo vamos a ver más adelante en mayor profundidad, las metodologías cualitativas son apropiadas cuando el investigador se propone investigar cosas como la construcción social de significados, ¿sí? Por ejemplo,
participo en un proyecto de investigación que habla sobre la construcción de identidades. La identidad es un significado compartido y la identidad es algo que se construye socialmente, ¿sí? Entonces, un concepto tan fino como la identidad va a ir más de acuerdo a metodologías cualitativas, ¿sí? Si yo quiero ver la perspectiva de los actores sociales, bien, por ejemplo, siguiendo con este tema, ¿no? De la construcción de una identidad. En esa construcción de la identidad, yo tengo actores, bien, representantes, que son relevantes y que influyen mucho en cómo se construye una identidad. Entonces va a ser importante que yo conozca cuáles son sus perspectivas, porque sus perspectivas también me ayudan a entender cómo se construye la identidad y cómo ellos, con estas perspectivas, ayudan a esa construcción social. Si quiero ver, por ejemplo, los condicionantes de la vida cotidiana, o brindar una descripción detallada de la realidad, ¿sí? Si yo quiero observar el día a día de alguien, ¿sí? Yo quiero observar realmente cómo vive una persona, lo voy a hacer con metodologías más cualitativas, ¿sí? Porque, eh, digamos, si yo quiero decir, bueno, ¿cómo es la vida diaria de una persona? ¿Sí? ¿Cómo es realmente la vida diaria de alguien que vive en tal situación? No me sirve decir, bueno, el promedio de la gente, bueno, no sé, va al baño al mediodía. No me sirve de mucho, ¿sí? Yo quiero algo más detallado, algo más fino. Entonces, quiero saber cómo es la vida cotidiana de alguien, tengo que realmente preguntarle a esa persona, que esa persona me cuente esos pormenores cotidianos que a veces pasamos como eh, irrelevantes, ¿sí? Lo mismo si quiero una descripción detallada de la realidad, ¿bien? Si yo quiero algo bien detallado, algo en profundidad, como les digo, algo que sea hilando fino, voy a buscar metodologías cualitativas que me ayuden a ser lo más detallado, preciso para construir la realidad. Por ejemplo, algunas técnicas cualitativas, la historia de vida, ¿sí? Las historias de vida son relatos autobiográficos, pero que no se enfocan en los grandes logros, sino que se enfocan en esto de lo cotidiano. Por ejemplo, han habido muchos trabajos de historias de vida de, por ejemplo, supervivientes de campos de concentración, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos situaciones, nada, sobrevivir a un campo de concentración implica sobrevivir a una situación de vida extrema, y estos actores, estas personas que pasaron por estas situaciones, nos cuentan y nos pueden contar algo, una situación tan extrema, una situación tan eh, problemática, ¿bien? Queremos que nos cuenten con el mayor detalle posible, ¿sí? Porque queremos conocer algo que esperemos que nadie tenga que repetir para conocerlo. Entonces, en estos casos se han usado mucho las historias de vida para conocer, porque muchas veces algo que sucede es que nos quedamos en los grandes eventos o las grandes generalizaciones, y se pierde mucho de esto, ¿no? De lo cotidiano, de la importancia, ¿no? De decir, bueno, pero ¿qué hace una persona realmente desde el momento en que se despierta hasta que se va a dormir? ¿Sí? O el caso de las entrevistas, también algunas técnicas cualitativas pueden ser las entrevistas en profundidad, entrevistas que realmente hagan que la persona exprese, ¿sí? No que responda rápidamente, bueno, sí, no, ¿de qué te pareció esto? Bien, lindo, no, no. Una entrevista bien armada implica que la persona a la que entrevistamos se exprese y nos cuente con el mayor lujo de detalles sobre una situación. Las metodologías cuantitativas, por otro lado,
son adecuadas cuando el propósito es describir la distribución de rasgos, de opiniones, de conductas, etcétera, en una población, poner a prueba hipótesis causales, medir la incidencia de un suceso, establecer condiciones de ocurrencia y consecuencias, o temas similares, ¿sí? Las metodologías cuantitativas funcionan a través de la recolección de grandes cantidades de datos, ¿sí? Generalmente el mecanismo que yo uso para recolectar estos datos es una encuesta, ¿sí? Entonces, yo realizo encuestas a una cantidad de sujetos que me sean representativos de mi población, y en base a esto yo voy a poder saber cómo en esta población se distribuyen los rasgos, cuán seguido sucede algo, ¿sí? Tratar de establecer, ¿no? Cuándo hay ocurrencias y cuándo hay consecuencias, ¿bien? Pero lo voy a ver basado en esta gran cantidad de datos, ¿sí? Y lo que yo voy a observar en la investigación cuantitativa van a ser estas generalidades, ¿sí? Por eso es que decimos que las metodologías cuantitativas y las cualitativas las elegimos según nuestros objetivos, ¿sí? Hay investigaciones que inclusive usan ambas, ¿bien? Por ejemplo, algunas técnicas cuantitativas. Yo voy a hacer encuestas, si tengo una población de 100 personas, voy a hacer encuestas en, por ejemplo, en 50 personas de esa población, para saber, por ejemplo, si están a favor o en contra de algo. Entonces yo hago encuestas, trato de que esa muestra de población sea representativa, ¿sí? No es lo mismo en una población de 100 hacer encuesta a 2 personas que hacer encuesta a 50, ¿bien? Y voy a poder ver cómo se distribuye una cierta característica. Por ejemplo, bueno, lo que conocemos, ¿no? De censos es lo más común que tenemos de encuestas, ¿sí? Y que nos indican, por ejemplo, cierta característica como ciertos gustos, por ejemplo, cómo se distribuyen a través de un rango etario, ¿sí? También voy a medir, por ejemplo, la correlación de dos sucesos, ¿sí? De la correlación no significa causación, pero es interesante a veces correlacionar cuán seguido ocurre algo y cuán seguido ocurre otro suceso, ¿sí? Y a veces ambos coinciden, ¿sí? Lo cual no significa que lo puedo explicar a uno a través del otro, pero sí que es una observación válida de, bueno, este suceso ocurre tan seguido como ocurre este otro suceso. Bien, como ven, la clase de datos que yo utilizo y los tipos de conclusiones a los que yo voy a apuntar también difieren de acuerdo a la metodología que yo elija, ¿sí? Para ir cerrando, en la investigación social, la razón de ser de la investigación científica es producir conocimiento válido, generalizable a la clase de situaciones y procesos tratados. Yo voy a tratar de construir un conocimiento que pueda ser generalizado, obviamente a distintos niveles. No puedo plantearme investigar algo que sea en una población de 50 personas y generalizarlo para una población de 1.000.000. No funciona así. Pero sí voy a tratar de ver y de llegar a conclusiones, ¿sí? Que alcancen un nivel, dentro de todo, general para la situación que yo estoy estudiando, ¿sí? Y también va a ser importante que estas conclusiones trasciendan los casos específicos y aporten conocimiento al área. Siempre, obviamente, teniendo en mente mis limitantes, como les digo. Yo no puedo hacer una investigación en 50 personas y pretender que se aplique a 1.000.000 de personas, ¿sí? De la misma forma, yo no puedo pretender tampoco que si hago una investigación cualitativa y hago una historia de vida, que esa historia de vida sea exactamente la misma en todas las personas. Por supuesto que no, ¿sí?
pero sí yo puedo apuntar a ciertas conclusiones, y eso siempre es lo ideal en cualquier investigación, que yo trate de tener ideas, trate de tener conclusiones que apunten a un nivel más general, ¿sí? Con limitantes, pero un poco más general de lo específico que yo estoy tratando. ¿Bien? Bien. Hasta aquí vamos llegando con esta clase, ¿sí? Los invito a leer el texto de Sautu, ¿sí? Donde ahí van a tener todos estos conceptos y todos estos conceptos tan importantes con mayor explicación, ¿sí? Y también que lo vayan pensando y que lo vayan tratando para el momento en que ustedes también lo apliquen y elaboren una propuesta de investigación, ¿sí?